junto con el Museo Interactivo Judío y la comunidad judía de Chile. Le damos la grata bienvenida a algo que va a ser seguramente una conferencia, una charla muy esclarecedora y muy instructiva, ya que quien va a ser el conferencista esta tarde, primero que nada es un gran amigo, un amigo de la casa, un amigo de la comunidad, no solo de Chile, sino de la comunidad judía del mundo, un gran defensor de la causa y que en todos los escenarios y todos los micrófonos y en todos los lugares donde él tiene disponible, siempre hace una palabra y nos da una palabra de amistad hacia la comunidad. Y con esto defino a el doctor Franco Fiumara, abogado, juez en lo criminal, doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, posgrado de la Universidad de Bari, becario y profesor invitado por Yad Vashem en Israel, condecorado como oficiale de la Ordine de la Stella d'Italia, profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, cursos en Francia, Polonia, Alemania, ciudadano y huésped ilustre de varias ciudades argentinas, becario del programa Personnalité d'Avenir de Francia, docente de grado y posgrado, investigador y consejero de UNLAM, disertante internacional con numerosas publicaciones de artículos y libros, entre otros más destacados, Educación y Justicia como método de prevención de genocidios, y también El voto del ciudadano italiano en el exterior, y coautor de Fascismos y Ustallas, Política del Horror. Franco fue un gran impulsor de la ley argentina del juicio en ausencia para poder juzgar a los iraníes autores del atentado de Amia, que este año cumplirá 26 años sin ni un solo condenado aún. Es un gran argentino, italiano, sionista. Viajó innumerables veces a Israel, cada vez que puede viaja porque le encanta viajar a Tel Aviv, le encanta comer falafel y le encanta comer shawarma. Participa activamente del Foro contra el Antisemitismo, cuya primera versión fue en Santiago el año pasado, y es una persona muy activa en el grupo y en el chat, donde tenemos siempre aportando ideas. Gracias, Marcelo. Realmente para mí es un honor la presentación que has hecho de mi persona. Quizás de un modo exagerado somos amigos y te quiero agradecer esta fraternidad que nos une más allá de la cordillera, ¿no? Un poquito lejano, pero tan cerca con el corazón. Marcelo, realmente sabes que conmigo cortás incondicionalmente, al igual que toda la comunidad judía de Chile. También es noble y es dable destacar el trabajo que están realizando en una época extremadamente difícil, y por ello quiero felicitar a la Keilat chilena y también al Museo Interactivo Judío de Chile a través de Dalia. Y quiero hacer algunos nombres propios, también a mi amiga Dafne, a Sofía, que acabo de conocer, a David, Michelle, que nos castigamos duro con los mails para poder llevar esto, porque soy bastante difícil de entender toda la tecnología. Pero aquí estamos. Yo soy el agradecido con todos ustedes por llevar esta iniciativa adelante en estos tiempos difíciles. Además está decir que, bueno, vamos a dar entonces inicio al tema que hoy de trato que han elegido, lo cual me parece realmente brillante, porque a veces hablamos de Shoah, y tenemos que comprender las partes jurídicas, que más de una oportunidad no se alcanza a entender en la dimensión y complica un poco todo el andamiaje jurisdiccional, como yo digo, ¿no? Ahora bien, ¿dónde tenemos que partir para poder hablar de las consecuencias de la Shoah? Justamente sobre la Primera Guerra Mundial, al finalizar la guerra, y dos cuestiones son las que yo les quiero remarcar y señalar para poder ir llevándolo. Acá estamos, pero que estoy acordando de la tecnología. Son dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con el Tratado de Versalles en especial y lo que fue la Primera Guerra Mundial. Por un lado, el fracaso que significó el juzgamiento de los líderes tanto
de la Alemania del Segundo Reich, en nombre del Kaiser, que por una cuestión de soberanía no lo extraditó Holanda, donde él se refugió, vulnerando ya por primera norma el Tratado de Versalles, y en segundo lugar también lo que ha pasado con los jóvenes turcos, que era la dinastía gobernante del Imperio Otomano. Esta gravedad llevó que partidos exacerbados como el nazi, en forma inmediata, comiencen a nacer de una u otra forma en 1919, en el mismo año de la firma del Tratado de Versalles, nace el partido nazi, pero Adolfo Hitler se convierte en su líder al año siguiente, transformándolo como lo conocemos como Partido Nazi o Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y aquí hay que marcar una cuestión. Él echa por tierra el Tratado de Versalles, por un lado. Y otra cuestión fundamental que tiene que ver para ir comprendiendo qué fue juzgado en la palabra Shoah, tiene que ver con la declaración justamente que hacen los aliados, Francia, Rusia zarista, porque es importante comprender que cambia la coyuntura. Esto incidirá muchísimo en la definición de los juicios de Nuremberg. Y también Gran Bretaña, cuando por primera vez en mayo de 1915 mencionan delitos de lesa humanidad. Así las cosas, tenemos tres cuestiones fundamentales para que comprendan. Una tiene que ver con la cláusula Martens de Fyodor Martens, que cuando habla ya en 1899 en los tratados de derecho internacional, justamente humanitario, menciona las leyes de la humanidad y utiliza una frase muy importante. La expresión principios de humanidad es sinónima de leyes de la humanidad. Él va sentando todo lo que serían las palabras utilizadas posteriormente, tanto por Rafael Lemkin por un lado y por Lauterpacht por el otro. Una particularidad que quizás sea más anecdótica en relación a Lauterpacht y Lemkin. Ambos vivían en Galicia, no la española, sino la polaca, y hoy en día sería justamente Ucrania, Leópolis, Lemberg o Lvov, como la pronuncian. Ambos concurrieron a la misma universidad en distintos periodos de tiempo, pero ellos nos dejan una cuestión importante de índole jurídico que trascenderá en la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos, jurídicamente hablando. Lauterpacht, por un lado, menciona y defiende lo que sería la figura de crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué tiene que ver lesa humanidad? Defender a una persona en sí mismo, a persona individual, Franco, Marcelo, Dafne, etcétera, que sean víctimas de alguna barbarie criminal. Y por el otro lado, tenemos a Lemkin. Él defiende grupos, el contexto de grupos jurídicamente hablando, por primera vez en la humanidad, también es así, y sería la esencia posterior del delito de genocidio que era lamentablemente salir a la palestra jurídicamente hablando, posteriormente a la finalización de la Segunda Guerra Mundial con el tratado respectivo. O sea, Lemkin defiende lo que sean los grupos minoritarios y Lauterpacht justamente a las personas en cuanto a la faz individual. Bien, como yo les estaba manifestando o mostrando en la placa anterior, este power queda a disposición del museo para quien considere que es necesario y lo quiere utilizar por alguna cuestión de volverlo a leer o de leerlo en su conjunto y no distraerse quizás mucho mirando las placas y tratando de escuchar. Hay tres cuestiones que hacen a la esencia criminal del partido nazi. Esencia ideológica criminal es la palabra adecuada. Que llevó este señor adelante a través de los 25 puntos del año 1920 y posteriormente en Mein Kampf, cuando lo escribe en prisión, luego del fracasado golpe de Estado del Paz de Viena del 9 de noviembre de 1923. Las tres palabras son sencillas, pero hace a la esencia de los criminales nazis. Ein Volk, un pueblo racialmente puro, ein Reich, espacio territorial, un reino, expansión territorial, ein Führer, un líder, lo que el líder diga es ley, se cumple a rajatabla, responsabilidad criminal de los líderes nazis. Aquí está una cuestión fundamental que Hitler comprendió a esto y que se le agrega la política de amigo-enemigo de Carl Schmitt, quien siguió dando clases en España
hasta 1975 bajo el gobierno de Francisco Franco. Enemigo, una palabra muy conocida por la comunidad judía, justamente también muy comunidad judía europea de ese momento, por los que eran justamente opositores alemanes al régimen nazi, y en definitiva también a todos los grupos partisanos que proliferaron a lo largo de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que con estos conceptos, lógicamente, el nazismo tenía internas como cualquier partido político dentro de todo su andamiaje. Uno de ellos lo lleva adelante Ernest Röhm, digamos, el líder de las camisas pardas, conocida cuando intenta Hitler a través de la noche de los cuchillos largos, los elimina justamente del sistema alemán, los ejecuta él a Gregor Strasser, que era el otro líder alemán opositor dentro del mismo partido nazi. Había una dicotomía entre nacionalismos y socialismo, nacional socialista, como sería la cuestión, y Hitler a su efecto tiene que cooptar dos cuestiones fundamentales para hacerse del poder. En esta etapa de consolidación de poder, que es el primer periodo de gobierno, que lo vamos a ubicar entre 1933 hasta 1938, en concreto el segundo 9 de noviembre, pero la noche de Kristallnacht en esa oportunidad. Bien, una vez creados los Volksgerichtshof, los tribunales del pueblo, tribunales de neto corte nazi, donde los jueces juraban lealtad a Hitler, algo aberrante, dejando de lado la Constitución de la República de Weimar, una pregunta muy recurrente: jamás fue dejada de lado la Constitución. Era muy legalista el nazismo, aunque ustedes no lo puedan creer. Lógicamente careció de legitimidad a partir del incendio del Reichstag, y de la misma génesis del partido, desde los 25 puntos, jamás fue un partido justo, porque tendía justamente a eliminar a los opositores. Una vez que tenían los Volksgerichtshof, tenían la competencia en los delitos que tenían que ver con el Estado, delitos de traición y también crímenes considerados políticos por el partido nazi. Con esto podemos conferir que el resultado es una justicia política es igual a una justicia criminal. Lógicamente, por el otro lado también cooptaron la educación, porque había que formar, había que estereotipar la educación ideológica en cuanto a decir, formemos guerreros para el Tercer Reich, pero también en base al folk, a la pureza racial, a la creencia de la pureza de la sangre y también del territorio alemán. Parece una cuestión muy alocada lo que les estoy mencionando, pero así fue, y esto se ve desarrollado justamente en el compendio de las leyes de Nuremberg. Para que esto se ponga en funcionamiento y lo comprendan, había que tener, para ser alemán, justamente un certificado de sangre de pureza racial. Quien tenía ese certificado de sangre de pureza racial, como que era alemán, recién podía ser ciudadano del Reich. Que no era ciudadano, se caía del sistema, pasaba a ser Mischlingen, mestizo, o justamente súbdito del Reich directamente. Y justamente estas dos conexiones lo llevaban a poder jurar la bandera de lealtad a Adolfo Hitler, cuando les manifesté que tenían justamente que clamarle juramento de eternidad y perpetuidad a su líder máximo. Hasta aquí, en estas tres leyes, no hablamos de judaísmo, pero sí del primer decreto reglamentario, que tiene que ver con unas semanitas más tarde de la sanción de la ley, ya por un estamento, por un parlamento netamente nacional socialista, desde la ley habilitante, en la cual justamente Hitler asumió todo el poder público en Alemania. Y en este primer decreto menciona la calidad de judíos. Ya ustedes los conocen mucho mejor que yo, cómo fue esta situación. 3 abuelos judíos, judío pleno, estaba totalmente caído del sistema. 2 abuelos judíos, alguna posibilidad había para los mestizos o considerados mestizos. Un abuelo judío era súbdito, podía combatir en las Fuerzas Armadas, algunos hicieron, pero realmente eran también corridos del sistema. Algunos añitos más tarde, estamos hablando ya de 1938, todavía de la Shoah no hablamos, pero sí de discriminaciones a través de todo el sistema legal nazi, una ley tras otra,
marginándolo de escuelas, de templos, de las profesiones, de la expoliación de dineros, porque sí, te podés ir tranquilamente, pero dinero no te llevas. Hablamos de dineros personales ganados con el trabajo cotidiano de cada uno. Aparece este señor en escena que vivió aquí en la República Argentina, vivió entre nosotros, y por primera vez en marzo de 1938. Él se dedicaba a la masonería, había ido con su superior inmediato al mandato británico en territorio palestino, como así lo era en ese momento nominado, y se le encarga justamente tras el Anschluss que se traslade a Viena, donde él conocía muy bien todo el tejido social, había vivido en Linz, la ciudad muy cercana al pueblito de Hitler, había estudiado en el colegio que Hitler había hecho 17 años antes, también parte del secundario, fíjense esas cuestiones de curiosidad, ¿no?, que salen al caso. Pero bueno, Eichmann se hace cargo por primera vez de la oficina de la cuestión judía, en la ciudad de Berlín, y comienza a expoliar patrimonialmente a todos los judíos hasta ese momento austríacos, pero que habían pasado a formar ya parte del Anschluss, o sea, como un estado más incorporado a la Alemania nazi. Recalco esto porque cada palabra que yo les menciono tiene una connotación netamente de carácter jurídico, y con una sola plaquita que en poquito más lo vamos a tener, se van a dar cuenta ustedes cuando vean un mapa. Este señor, acá en un documento que manda justamente a la jefatura en Berlín, menciona de qué forma está expoliando a todos los judíos austríacos y que todavía los estaba forzando a que abandonen el Tercer Reich. Estamos en esa época, lógicamente, que se llama deportación voluntaria, o bueno, o invitarlos a que se vayan de la Alemania al Tercer Reich, pero nadie se quiere ir del país que él considera como propio. Muchos habían sido combatientes en la Primera Guerra Mundial, con la mayoría condecorados, también los judíos locales. Y yo voy a marcar dos personas, justamente una enormidad impresionante, que trascendieron a la humanidad. Si hay algún psicólogo presente o hay algún jurista también que sea más positivista, que todos lo son la mayoría, como es por un lado Sigmund Freud, que se tuvo que ir a Londres, pudo salir, sus hermanas no, lamentablemente le costó a las 4 la vida en Auschwitz, y si mal no recuerdo en Buchenwald a una de ellas, perdón, en Ravensburg a una de ellas, y por el otro lado a Hans Kelsen, el padre del positivismo jurídico, que él mismo manifestó estos derechos, pero yo me voy, me tengo que ir porque soy judío. O sea, era legal, pero no era justa la norma, y él era vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento de la República Austríaca, que había desaparecido de la faz de la tierra. Esto, miren ustedes la anécdota, a veces cuando pasean por Berlín, a mí me gusta mucho ir al paticito del bar Einstein, sobre Kurfürstrassen, muy cerquita del zoológico donde está la basílica del Kaiser Wilhelm, que quedó como un monumento que marca los estragos de la guerra y lo que sucedió. Ahí funcionaba la oficina de Eichmann, el departamento justamente de cuestiones judías, que él después de Austria fue trasladado a Praga, donde trasladó a toda su familia y vivió hasta el momento de su fuga prácticamente en Praga juntamente a su familia, hasta que es llamado tiempo después, en 1939, a Berlín, a abrir la oficina, justamente en este lugar que hoy está marcado con la parada del colectivo. Bien, en el mismo año, que fue el año trágico para mí durante el periodo del nazismo, que es 1938, tenemos la conferencia de Viena. ¿Y por qué les marco siempre esta cuestión? Chile participó. Chile participó. Lo de Argentina fue vergonzoso, realmente fue vergonzoso, pero no viene al caso porque justamente estamos hablando a la comunidad de Chile, bueno, y a todos los amigos de Latinoamérica. Pido disculpas si dejo algún contexto de lado, pero era el gobierno todavía de Alessandri Palma, que en mismo 1938, sobre el final de año, creo que cambió de color político, ustedes saben mejor, pero esta persona simpatizaba mucho más con los regímenes dictatoriales que con los regímenes totalitarios, con los regímenes democráticos. Y acá tenemos dos grandes personas, nuestra maravillosa Golda Meir y también Chaim Weizmann, primer presidente de Israel,
Ella dice, solo hay una cosa que espero ver antes de morir, es que mi pueblo no necesite de manifestaciones de compasión nunca más. Fíjense la importancia que ella acompañó a Weizmann en representación de las comunidades judías europeas a la conferencia de Viena, y veían que era un fracaso notorio, sobre todo lo hecho por Gran Bretaña, que prohibió el ingreso en el mandato británico de una mayor cuota de la asignada, que eran solamente 75.000 en 5 años. Ustedes son más inteligentes que yo, pueden sacar la cuenta de lo que significan 75.000 personas en los famosos transportes, trenes nazi, serían en el orden de 20 trenes, siendo generoso con el número. O sea que a nadie le interesó nada de la cuestión judía europea, o muy pocos fueron los que abrieron los brazos para poderlos ayudar. Y lo refleja muy bien Chaim Weizmann en su frase: el mundo parece estar dividido en dos partes, uno donde los judíos no pueden vivir y la otra donde no pueden entrar. Hasta aquí tenemos prácticamente visto todo el espectro de la etapa de consolidación del poder. Pero, como bien nos ubica el rabino Lau, el principio del fin de la comunidad judía europea comienza con el Kristallnacht para él, director honorario de Yad Vashem, en la actualidad, el 9 de noviembre del 38, con lo que acontece justamente en la noche de los cuchillos largos. ¿Y por qué les menciono esto? Cuando hablamos de los periodos de deportación, yo a veces, esto es algo personal, no me hagan caso, hay gente más especializada quizás que yo, o por lo menos que tienen otra idea y que también es acompañable. Yo, a través de las palabras del rabino Lau, escuchaban en Yad Vashem, ubico aquí el inicio, sí, de la extradición o de la deportación forzada, perdón por la palabra, y no con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos lo que pasó con la deportación o con la expulsión de los Opland, de los judíos polacos, justamente que se encontraban en territorio alemán y que fueron a Svatzin, donde lamentablemente estaban ahí hacinados y ayudados como podían por la comunidad judía polaca, cuyo país, Polonia, tampoco los dejaba ingresar. Una verdadera catástrofe dentro del panorama europeo. Puertas cerradas en todos lados. Entonces, esto lleva a Hitler a un discurso fundamental. Aquí sí empezamos a hablar del inicio, quizás del andamiaje de la Shoah, inconsciente todavía para la maquinaria nazi en qué forma se iba a desarrollar, pero sí en la ideología que iba mutando de lo que eran las expulsiones o las deportaciones o el voluntariado de irse, sino mutando a ver cómo los iban a ir encerrando. Y el discurso de Hitler del 30 de enero de 1939 va a señalar esa cuestión. Fíjense que Hitler en este discurso pone a los judíos europeos por sobre o como jefes del capitalismo y del comunismo, y que si ellos desencadenaban una segunda guerra mundial, en definitiva iba a ser la eliminación, el aniquilamiento de la raza judía de Europa. Y aquí comenzamos ya con las pruebas fundamentales a lo que la Shoah se refiere, que es uno de los primeros documentos incorporados justamente en los juicios de Nuremberg. Quiero dejarles acá una palabra y después en la placa correspondiente lo volvemos a explayar un poco más o en el momento de hacer las preguntas de acuerdo al tiempo. Yo siempre suelo manifestar, no habría nazismo sin Shoah, y no hay Shoah sin nazismo. Y porque a partir de aquí habían dos guerras, la guerra militar por un lado y la guerra contra el judaísmo europeo por el otro. Y hace a la decisión explícita e implícita de los crímenes que cometieron los nazis bajo responsabilidad exclusiva. ¿Y por qué sostengo esto? Que es donde está la dicotomía con algunos otros. Porque aún cuando ya habían perdido la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk, la de Kharkov en territorio soviético, fue cuando más se esforzaron para seguir eliminando judíos de origen italiano, judíos de Hungría, como todos conocemos, y prácticamente hasta el final de la guerra. En eso tuvo mucho que ver el señor Adolf Eichmann y toda la cúpula jerárquica de las SS en correlato con los demás organismos del Estado, que lo vamos a ver
en unas plaquitas sucesivas en las conferencias de Wannsee. Bien, esta es la placa fundamental que hace al origen de todos los delitos y si la Shoah es juzgada o no. Como ustedes pueden ver, acá comienza el primer crimen, es guerra de agresión. El segundo crimen es pertenecer a las cúpulas del partido nazi y a las tomas de decisiones y a la ejecución, al disparo efectivo, a la eliminación efectiva de personas, criminal. El solo hecho de pertenencia a las jerarquías nazis ya era considerado criminal. Eso se llama conspiración, conspiracy. Tercer delito, crímenes de guerra. No respetaron ninguno de los tratados internacionales justamente de protección de los grupos civiles, minoritarios, como bien manifestó Lenkin, o de las personas que por ahí eran llevadas como los NN, justamente del pacto del decreto Nacht und Nebel, Noche y Niebla, donde eran secuestrados, torturados y eliminados del sistema. Y, por último, acá podemos significar justamente el inicio técnico, no de la Shoah ni eliminación, sino de la deportación, porque hace a la justamente calificación legal de lesa humanidad. Los judíos europeos comienzan a ser transportados y encerrados en los guetos, en especial en Polonia, que es hacia donde iban dirigidos, y todavía no se sabía qué iba a suceder con ello. En esta placa tenemos absolutamente todo señaladito, cerrando con la operación Barbarroja. En un rincón pueden verla, el 22 de junio, que mañana justamente sería una de las efemérides del inicio de la operación Barbarroja. Lamentablemente es mi cumpleaños también, pero bueno, una cosa no empaña a la otra. Y bueno, entra justamente la masacre indiscriminada del grupo judío europeo. Digo grupo en el sentido jurídicamente hablando. ¿Por qué menciono esto? Con dos documentos fundamentales que hacen a la cuestión y los jueces sentenciamos a través de pruebas y con esto echamos por tierra, pisoteamos cualquier teoría conspiracionista o si no el negacionismo en sí mismo. Los negacionistas son tan delincuentes, no digo a nivel de los nazis, pero sí casi por lo menos de quienes apañan y encubren a los líderes nazis. Acá están los documentos de quien sería el segundo, justamente en el organigrama de poder del nazismo, de Hermann Göring, cuando encarga el 31 de julio del 41, poquitas semanas después, un mes y tanto después del inicio de la invasión Barbarroja, que habla de la solución global del tema judío. Yo se lo estoy marcando, no quiero mencionarlo en alemán porque es muy malo y pasaría vergüenza, y por el otro lado, la solución final del tema judío. Ahora bien, fíjense las palabras. Cuando uno habla de la cuestión tema judío y la cuestión solución final del tema judío, si no leeríamos el diario del día después de los acontecimientos, tiene que ver mucho con la negativa dentro del nazismo a través de eufemismos. Fíjense, porque son mecanismos de defensa que voy a utilizar Eichmann, tanto en Jerusalén, como este señor Hermann Göring, que fue el líder fundamental principal juzgado en el primer juicio de Nuremberg. Dice, no, nosotros queríamos encontrar una solución, sacarlos de Alemania, y por eso usaban todos los eufemismos que en definitiva englobaban con esta retórica, ¿sí?, una verdad que era los crímenes que nosotros hoy en día lamentablemente conocemos y que llevan a la actualidad. Bien, había un esfuerzo bélico impresionante en todo el territorio europeo, había comenzado la operación Barbarroja. Estados Unidos es atacado por Japón el 7 de diciembre del año 41, ese mismo día sale el decreto que les mencioné, firmado por el general Keitel, Noche y Niebla, pero la conferencia de Wannsee iba a ser el 9 de diciembre y se trasladó, por una cuestión de declaración de guerra de Alemania a Estados Unidos, se trasladó a este día, en el 20 de enero del 42, en esta linda ciudad de Wannsee, Gross-Wannsee, al lado de Potsdam, a las afueras de Berlín. Y estos dos señores, Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann, convocan a todas las agencias que forman al gobierno alemán y que de las cuales algunas de ellas también nutrían a los empresarios alemanes de mano de obra forzada,
fundamental para entender todos los juicios de Nuremberg desarrollados, ¿sí? Y van a manifestar de que van a cambiar el holocausto en balas a través de los Einsatzgruppen, ocasionalmente se siguieron dando, para hacerlo a través de una maquinaria, pues en definitiva, dentro de esa industria criminal, la mano justamente de obra iban a ser algunas personas encerradas dentro mismo, que los conocemos como Sonderkommando, pero bajo el egidio y el gobierno nazi, y que justamente la materia prima iban a ser los seres humanos deportados y llevarlos dentro de los campos y de las cámaras de gas para su exterminio. Todo un fin económico y criminal organizado por estos señores. Una de esas copias, lamentablemente, no apareció para el primer juicio de Nuremberg. El fiscal Kempfer, que actuó en la acusación contra Ernst Kaltenbrunner, la pudo conseguir para el juicio a los médicos alemanes, justamente para el primer juicio extra, los jerarcas nazis, y también fue utilizada para el juicio de Eichmann en Jerusalén. Acá vemos justamente Eichmann con su transporte de mercancías hacia donde lo dirigía, Acción Reinhardt. Reinhard Heydrich fue eliminado pocos meses después de la conferencia de Wannsee en Teca, en Praga, y lo reemplaza Ernst Kaltenbrunner, que fue quien hizo ingresar a Eichmann en las SS en el año 32, para que ustedes tengan idea de cómo todo se va relacionando, nada es casual, todo es causal, causa y efecto, como sabemos, y se dedican en honor a este señor los tres campos de la Acción Reinhardt, justamente Sobibor, Belzec y Treblinka, y quiero mostrarles algo que hubo un testigo que observó esto personalmente. Disculpe, y que se reunió. pero le quedan 10 Sí, minutos. Te quedan 10 perfecto, minutos. vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Este señor Jankarsky entró como guardia Trawicki, de la que pertenecía de Maniuk, entró a Belzec y pudo observar a modo justamente personalmente lo que había acontecido. Este señor, que pertenecía al departamento 2 técnico, Rauf, vivió más de 5 años aquí en la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial. Él era el creador, justamente estaba a cargo del departamento 2 de área técnica, y después ustedes también lo tuvieron que sufrir en Chile, lamentablemente. Trabajó en Mercedes-Benz en Ecuador, como Eichmann lo hizo en Mercedes-Benz en la República Argentina. Termina la Segunda Guerra Mundial. Acá hay un quiebre que sería el inicio para mí de la Guerra Fría, con suma importancia, porque se firmaron por separados el acta en Reims, en Francia, por un lado, el 7 de mayo, y el 9 en Karlsruhe, en Berlín, por el lado soviético, por el otro. Y se agrega que iba justamente a iniciarse los juicios de Nuremberg. Aquí está la cuestión fundamental. Crímenes contra la humanidad vuelve a la palestra porque los soviéticos no querían el crimen de genocidio, que sea el tipo penal en juzgamiento, porque habían cometido el Holodomor en el año 32 al 34, y justamente la definición de Rafael Lemkin hubiese abarcado esos crímenes, lo cual había generado quizás un malestar entre los líderes en la conferencia de Potsdam. Pero justamente en este artículo 6C, en los crímenes contra la humanidad, que hoy y a partir del año 48 en el Tratado de Genocidio sería el genocidio paradigmático que nosotros sociológicamente conocemos bajo el título Shoah u Holocausto. Fíjense que todos los argumentos que yo le manifesté, las pruebas presentadas por el fiscal Jackson, justamente quiero manifestarles las órdenes relativas a los comisarios, que eran los enemigos políticos. Recuerden, si era política amigo-enemigo, los comisarios debían ser ejecutados en forma inmediata, al igual que todos los enemigos del Tercer Reich. Enemigos eran justamente los judíos, y por eso comenzó el holocausto en balas, y después siguió justamente con la modernidad plena que tuvo que ver con los campos de exterminios directos de la Acción Reinhardt. Acá hay dos cuestiones que todos los jerarcas nazis van a utilizar en los planteos de la defensa. Justamente, que no existía tribunales anteriores, la incompetencia del tribunal, la obediencia Führerprinzip, la obediencia debida al líder, a Hitler, que era quien daba las órdenes si había que cumplirla, lo cual es mentira. Justamente en el libro Aquellos hombres grises de Christopher Browning menciona bien lo que había acontecido
que podía uno negarse a ejecutar, retirarse y no era afectado por las tropas de las SS, y también que los delitos habían sido confeccionados a posteriori a que estos habían acontecido. Acá hay un error porque cuando yo les marqué el mapa justamente de todo el territorio alemán y se considera jugar a los líderes de todo el territorio europeo, perdón, cuando inician los ataques en la Segunda Guerra Mundial, hubiese sido imposible haberlo jugado de otra forma. Y por primera vez en la historia se responsabiliza personalmente a los criminales, dejando de lado la teoría de la Primera Guerra Mundial, y fue uno de los mecanismos de defensa que no se hizo lugar justamente en los juicios de Nuremberg. Prácticamente con esto voy concluyendo. Cuando declara Kaltenbrunner que el fiscal lo acusa, fíjense un jueguito que yo generalmente armo, porque cuando armamos de juego hablamos de prueba criminal, de cómo fue transcurriendo la Shoah. Kaltenbrunner, este señor, este criminal abogado, fue quien reemplazó a Heydrich inmediatamente después de su muerte, a cargo de la Oficina de Seguridad del Reich alemán de la RSHA. Declaró como testigo ofrecido por él Rudolf Höss, el criminal, justamente el comandante de Auschwitz. Declaró Dieter Williseni, que era el segundo de Adolf Eichmann. Williseni, quien paradójicamente hizo poner a todos los judíos europeos la estrella, el Maguen David, en este caso de color amarillo, vamos a significarlo porque él lo había sugerido, y en definitiva todos apuntaron que el encargado de la Oficina de Cuestión Judía, y que tenía un celo fundamental en la eliminación, por dos frases que le había dicho, que Himmler se equivocaba cuando había retractado sobre el final de la guerra, que suspendan la eliminación sistemática de judíos, y a su vez le manifestó a Williseni prueba testimonial bajo juramento en el juicio principal de Nuremberg, que cargaría sobre su conciencia hasta la muerte con 5 millones de asesinatos en su memoria, y que iba a dormir tranquilamente, como contraposición a lo que Williseni dijo, que nunca los hijos se acuerden de nosotros. Novedades jurídicas, la voy a pasar un poquito de largo porque quiero llevarlos. Acá hay juicio en ausencia, que como bien le manifestó Marcelo, que la ley que estamos defendiendo para tratar de someter a juicio a los criminales acusados del atentado justamente de la Mutual AMI acá en la República Argentina. Todavía está en espera el proyecto de ley, y en eso se jugó a Martin Bormann. Yo acá les quiero mostrar justamente dos cuestiones fundamentales. La guerra, por decirlo de una palabra, sino ideológica, dentro de la cúpula de las SS, que lo podemos ver en el caso 4, Paul, que era ministro de Economía, en realidad era la Oficina Económica del Ministerio Central, que donde todos los bienes expoliados iban enviados, y también todos los que iba siendo realizados en los campos de exterminio, hasta el usufructo del pelo, y como todos conocemos que es algo muy tétrico y no hace falta recorrerlo tan fuertemente. Paul tenía la idea de eliminar a los judíos europeos a través de mano de obra forzada, mientras Heydrich Eichmann, el dúo, era eliminarlos en forma directa y usar a eslavos solo de mano de obra forzada. En esto trabajó fuertemente Himmler para tratar de ser equilibrado entre los dos y darle el gusto a ambos, y a su vez la corrupción que imperaba dentro de las SS, hacerse de una economía mucho más fuerte como institución dentro del partido nazi. Israel utilizó muchas de las pruebas del juicio a Eichmann en Jerusalén, como le manifesté, sobre todo muy inteligente David Ben Gurión, cuando deja vigente el Código Penal del mandato británico, Gran Bretaña, en 1923, para que no suceda alguno de los planteamientos de la defensa, como el crimen ipso facto. Lógicamente, Israel utilizó el principio de sucesión territorial de los estados, reemplaza un estado del otro ilegítimamente a través de una resolución de Naciones Unidas, la 181 del año 47, y por eso el juicio de Eichmann en Jerusalén fue totalmente legítimo y prácticamente no pudo ser cuestionado por este tema que nosotros hablamos. Yo quiero llevarlos aquí a una placa más que tiene que ver con este señor, Erich Priebke, para que todos vean. Él fue encontrado en la República Argentina, fue posteriormente extraditado a Italia, pero fue condenado, a diferencia de otros líderes nazis, justamente
por la muerte de 75 judíos de origen italiano bajo el título de genocidio. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el genocidio con la Shoah? Porque son muchos hechos particulares cometidos por distintos líderes, y eso se puede ver en el caso de Maniuk, cuando, por ejemplo, él es acusado en el juicio en Israel de ser uno de los guardias de Sobibor, y en realidad había actuado en Treblinka, pero como la ley de extradición, que tenía que ser justamente por el crimen que él se iba a defender, fue devuelto a Estados Unidos, y en el medio fue reenviado a Alemania, que había pedido la extradición por los crímenes que había cometido en Sobibor, donde finalmente falleció a través de ese juicio. Yo con esto quiero decirles que el Holocausto no es solo historia, sino que es advertencia pura y plena, y también, en definitiva, hay que educar sobre estas cuestiones, una tarea demoledora, pero que tenemos que desarrollarla para poder de alguna forma prevenir crímenes como los que nosotros hemos visto. Y por eso justicia hay que seguir, dice Sedek Tirdov, justicia, justicia perseguirá. Toda Rabá, muchas gracias, tante gracias a todos, y estoy a espera de que, bueno, me realicen todas las preguntas que ustedes quieran. Muchísimas gracias. Magistral su charla, realmente ahora vamos a necesitar un rato para poder entender todo lo que usted dijo y los datos que nos dio. Realmente fue excelente, porque también dio un contexto jurídico dentro de la misma guerra, de lo que estaba sucediendo, y eso a veces es importante porque solo vemos nosotros el lado histórico o social, pero aquí lo que vimos fue la parte jurídica, que nos cuesta a veces entenderla, y más antes del 48, de que hubiera prevención de genocidios. Tenemos aquí algunas preguntas, que claro que cada pregunta, por lo que veo, puede ser, puede usted dar una charla completa, pero espero que la pueda resumir. Mire, la primera pregunta que nos hicieron es si, a su juicio, ¿cómo se explica esta persecución tan despiadada en contra del pueblo judío en parte de los alemanes? ¿Cuál es el trasfondo de esta persecución? Hay una cuestión que por una cuestión de tiempo yo no mencioné, dije 3 veces cuestión, la misma palabra. Tiene que ver con el Tratado de Versalles en sí mismo y la participación, que una cosa no justifica otra. Ingrau, en un libro que es El siglo de los genocidios, de Bruneton, menciona muy bien, él hizo un estudio sobre la generación frustrada del 900, la mayoría de los líderes nazis nacieron en el año 900, años más, años menos, y estaban frustrados por la derrota de la Primera Guerra Mundial, y esto llevó ideológicamente a partidos extremos como el nacimiento del nazismo, pero no solo eso. Bruneton lo menciona bien cuando Clemenceau, primer ministro francés, quiere eliminar o reducir a Alemania a la nada, y esto es lo que justamente no se debe hacer. Pero para compensar, el presidente Wilson de Estados Unidos no le dio la razón a Clemenceau, pero autorizó que se pongan cláusulas draconianas, y entre esas cláusulas draconianas colapsó el primer gobierno democrático, lamentablemente, en la historia de la República de Weimar, que hizo que el nazismo fuera uno de los partidos fundamentales dentro de la Alemania nazi, como contraposición al comunismo. Por eso les marqué bien yo Rusia zarista, pero ya estamos en un contexto de la Rusia comunista. Fue un combo de cuestiones en donde el nazismo, que tiene una política biológica racial determinada, de una persona extremadamente inteligente, pero paralelamente inescrupulosa, llamado Adolf Hitler, vaya a saber por qué circunstancia odiaba a los judíos, como muchos dentro del contexto alemán, y esto fue aprovechado ideológicamente para conducir en definitiva a lo que fue la Shoah. Perfecto, muchas gracias. Perdón, David. Y digo esto por una cuestión fundamental que tiene que ver con la falta de reacción, no solo en Evian, sino en ese momento, que solamente Wilson se opuso, tiene que ver con la carta de Hamas, la carta fundacional de Hamas, cuando menciona de eliminar a los judíos o al Estado de Israel, justamente del mandato británico, digo yo, porque el principio sucesorio. Eso la comunidad internacional no lo puede mencionar y muy poco dice al respecto. Perfecto, muchas gracias. Dicen aquí, ¿podría ahondar el papel que jugaron los masones en el tema represivo en contra de los hermanos judíos? Esta pregunta la hizo Esteban Leal.
Sí, Esteban, es una pregunta un poco compleja. Recordemos que tampoco era muy querido, ¿no? Por los masones, por los nazis. Recuerden que el primer departamento que Adolf Eichmann encabezó tenía que ver con los masones, con los romanos, con los intis, y lo aburría un poquito todo esto porque eran también espiados, por decirlo con una palabra jornada, y después él se pasó al SD, lo que sería el ala justamente después de una exposición de él de cuestión judía. Por eso quizás particularmente algunos casos, como cualquier otro índole de antisemitismo, fueron colaboradores, como pasó en Polonia, pero no era un nudo central que hacía la ideología nazi, sino que el factor ideológico del nazismo fue el que desencadenó esta tragedia. Bien, aquí Julie Villena hace la pregunta siguiente. ¿Por qué el Estado Democrático de Israel dictó y ordenó una orden de secuestro contra Eichmann para que posteriormente fuera juzgado, pasando por encima de la soberanía de Argentina? Te agradezco la pregunta, la verdad que brillante, y esto hace a que estaba Rauf en Chile, que estaban un montón de criminales aquí en la República Argentina, como lo estaban también en Paraguay, Rochman, el carnicero de Riga, digo Rochman, lo que me viene acordando ahora, en Colombia, Mengele después de Eichmann que se escapó en Brasil, tiene que ver con las complicidades ideológicas del momento, y no dio ningún mandato Israel técnicamente de captura. El que mandaba todos los pedidos de extradición de Adolf Eichmann a la República Argentina bajo el nombre de Clement, Ricardo Clement, entre los otros nombres que había tenido, era el Estado alemán, justamente el fiscal Fritz Bauer, que fue brillante. Bauer lo tenía localizado a él y a Josef Mengele, acá en la localidad de Vicente López, al poquito tiempo, por la colaboración de Lothar Eichmann, parecido a Eichmann, por eso lo recuerdo, con su hija que estaba flirteando justamente con el hijo mayor de Eichmann, y allí lo descubren, e informaba permanentemente al fiscal alemán. El fiscal alemán, saturado, discúlpenme la vulgaridad de la palabra, podrido, de la forma que manifiesto de que la Argentina no le dé respuesta jurídica, fue personalmente a Tel Aviv en ese momento, todavía no había llegado el 67 con recuperar Israel, Jerusalén como capital del Estado, se dirige a Tel Aviv, al departamento del Mossad, y habla con el jefe del Mossad y dice, está acá, es él, lo tengo confirmado, y no nos hacen caso justamente a los pedidos de extradición. Y no solo eso, tengo temor que en Alemania, muchos que todavía están integrando la justicia también fueron en definitiva dirigentes políticos o dirigentes judiciales en la época del nazismo. Y las condenas en los juicios paralelos no eran de mucha monta. Y ahí viene a colación que hay una película ahora que está muy buena como lo representa, Bauer, y lo hago como anécdota, menciona de cazar justamente ciervos, que a él le encantaba la caza de ciervos. Cuando sus fiscales ayudantes le mencionan, tenemos a los dos, vamos a Mose, le decimos que lo agarren a los dos, él dijo, centremos un disparo en uno, porque si efectuamos mal el disparo en lugar de cazar a dos, vamos a perder la manada de ciervos. ¿Qué es más importante, el cerebro o el carnicero? Carniceros fueron todos, pero cerebros fueron muy pocos. Y por eso centraron la captura en Eichmann en lugar de Mengele. Y así fue como realmente vinieron. Lo capturaron, yo nunca utilizo la palabra secuestro, se lo llevan a Israel para el juzgamiento, principio male captus bene detentus, mal capturado, bien detenido, y en definitivamente fue la fórmula que utilizó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel económicamente, que le pide disculpas al gobierno de Ben Gurión, al gobierno de Frondizi, eran amigos, brillante Golda Meir en esa mediación entre los dos, como actuó, pero asimismo le puso un llamado de atención a la República Argentina como cláusula especial de Estados Unidos por la cantidad de líderes nazis que tenía cobijado en su seno y que no extraditaba a ninguno. De hecho, la primera extradición vino con Prete, que por eso lo marqué emblemáticamente. Muchas gracias, la verdad es muy claro. Aquí le hacen otra pregunta. Como en actual cuestionamiento al sistema de protección de los derechos humanos, sus normativas e instancias en Naciones Unidas. La pregunta es, ¿pueden en tiempos de incertidumbre, crisis, pandemia, etcétera, donde vuelven a surgir nuevos nacionalismos, pueden volver a poner en riesgo las diferentes religiones, etnias y pueblos? Lo definí con la brillante frase de Timothy Snyder.
el Holocausto no es solo historia, sino que es advertencia. Tenemos que estar atentos a todos los rebrotes que sucedan contra los sistemas democráticos, que es lo que a mí más me preocupa en este contexto. Quizás la Shoah no se dé en la misma circunstancia, lógicamente existe el Estado de Israel, existen los amigos de Israel, que vamos a hacer todo lo imposible al alcance de la mano para que no suceda nunca más, que hablamos de un contexto así, pero que puede haber brotes de partidos neonazis, que está sucediendo, o de nazis, realmente no alcanzo a comprenderlo, pero así sucede. Hay que estar atentos porque sabemos que es un partido criminal declarado por la primera sentencia del juicio principal de Nuremberg y que por eso se le quita la personalidad jurídica. En eso es lo que nosotros debemos prestar atención y justamente en tiempo y forma de ley ponerle un parate a cualquier atisbo de irracionalidad humana. Bien, otra pregunta. Esta es una pregunta local sobre Chile. ¿Por qué cree usted que la Iglesia Luterana se hizo parte del servicio religioso RAUF? En ese sentido, ¿hay un trasfondo alemán en la Iglesia Luterana? Es decir, sí. A ver, sí, recuerdo yo cuando fue si mal no recuerdo, en el año 84, ¿no? Que falleció Rauf, el servicio. Es una cuestión muy compleja, porque me podría poner en la esencia del análisis de la religión en sí mismo. En cualquier religión o en cualquier ceremonia religiosa van justamente desde criminales hasta personas abocadas justamente a todo el mandato divino de Dios. Por eso es muy difícil quizás hacer un análisis al respecto sin ofender a quienes pertenecen a determinados cultos, y jamás me atrevería a realizarlo. Lógicamente la trascendencia por el personaje al cual se le dio el culto religioso, creo que llevó a esto. Quizás tendría que haber sido un poquito más prudente, pero sería imprudente yo si me expido al respecto como juzgando justamente lo que ha sido con una ceremonia religiosa por la muerte de una persona, ¿no? Claro. Solamente Dios podrá juzgarlo. Ciertamente. Aquí esta es sobre los jueces. ¿Con qué criterios se seleccionaban a los jueces en los juicios de Nuremberg? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. No sé cómo es el sistema en Chile, no sé quién pregunta en qué país está, pero hasta la Constitución de 1994, en la República Argentina lo elegía el poder político de turno, ¿no? Y después pasaba justamente la aprobación en el Senado. En esta ocasión fue más sencillo resolverlo, porque cuando se van a formar justamente los tribunales y todos los 17 países que habían sido atacados por la maquinaria nazi, delegaron el poder a los 4 líderes principales de las potencias, Gran Bretaña, Francia, Unión Soviética y Estados Unidos. Cada país, en definitiva, mandó a su grupo justamente jurídico para encabezarlo. Del de Estados Unidos lo encabezó el miembro de la Corte Suprema, el juez Jackson, que paradójicamente para la ocasión fue el fiscal acusador y quien armó la característica de los delitos, entre los cuales le mencioné crímenes de lesa humanidad, que sería igual a la Shoah o también al Holocausto como lo conocemos. Cada país tuvo discrecionalidad en nombrarlos como quiso. Y un poco relacionado con eso, pero de épocas anteriores, durante el Tercer Reich, que los tribunales tuvieron una independencia formal del Poder Ejecutivo. No, no, justamente no. De hecho, un brillante juez, Kreiser, que fue el quien hizo una denuncia penal contra Hitler y contra Joseph Goebbels en el año 40, en el año 40 en Berlín, cuando advierte que todos los chicos que tenían discapacidades y estaban en centro justamente médico eran eliminados y se falsificaban las actas de defunción, y él hace la denuncia. Lo cita el ministro de Justicia en su despacho en Berlín, él va y es el único que se lo pone y le manifiesta como juez extremadamente digno y le dice al ministro de Justicia que las palabras de Hitler no son órdenes y no hace al sistema legal. Lógicamente, imagínense una persona que era pastor luterano o de una de las iglesias evangélicas, no recuerdo bien de cuál es de ella, en su casa escondió a 2 mujeres judías y por eso es nombrado justo de las naciones. Realmente muy digno lo que hizo, pero al poquito tiempo de esa entrevista lo jubilaron prácticamente de facto para sacarlo del sistema. Lo cual llevó a que pueda salvar a 2 judías en el medio del corazón, 2 judías alemanas en el corazón de la Alemania nazi.
Le voy a hacer la última pregunta, aunque tengo muchas acá, pero debido al tiempo, ya que es domingo, Día del Padre, y mañana su cumpleaños, para que lo empiece a festejar. ¿Se considera un genocidio lo ocurrido en Guatemala? ¿Quién y cómo decide cuándo una matanza es genocidio? Es Yo muy sé que es una sencillo, de pregunta. hecho, no, está muy buena. La sentencia contra el caso Mon justamente fue tipificada como genocidio. De hecho, tiene que estar, es muy sencillo a través del Tratado de 1948 y lo que proponía Rafael Lemkin. En la subjetividad, fíjense la cuestión. ¿Qué diferencia cuando, por eso yo empecé hablando del Laupertax, empecé hablando de Lemkin para comprender esto, ¿no? Hay genocidio cuando ideológicamente, la idea, subjetivamente, las personas quieren matar a más de 2 o más personas por el solo hecho de pertenencia a nación, religión, etnia o cultura. Por eso es que se hablaba de raza superior y de raza inferior en Guatemala, y una de las brillantes juezas que actuó, que yo la conocí por la Embajada Activista de la Paz en uno de los encuentros, justamente hizo la sentencia de genocidio por la subjetividad de una raza superior que consideraban en la causa Mon justamente los que cometieron ese atroz crimen en Guatemala. Por eso es genocidio. Muchísimas gracias. Dejamos muchas preguntas y dudas, inquietudes en el tintero. Esperemos poder invitarlo otra vez más solo para hacer preguntas y respuestas.